Muy buenos días tengan todos ustedes, compañera Ana, y pues ahora sí que nuestro ponente el día de hoy. Muy buenos días tengan. Ahora sí que damos inicio a esta séptima sesión de vida universitaria pues para la carrera de psicología. Esperemos que sea de su agrado, ¿no? Ya saben, esperemos a que nuestro ponente pues nos exponga su valioso tema del día de hoy para posteriormente pues dar tiempo a las preguntas, comentarios que ustedes tengan y respetando como siempre la opinión de pues aquí los presentes. Entonces, sin más preámbulo, los dejo aquí con Anita y que pues nos dé esta presentación brillante. Gracias, Ana. Gracias, Tania. Buenos días a todos y a todas. Queremos darles la bienvenida a esta subida universitaria del día de hoy. El tema del que vamos a platicar, bueno, del que nos va a platicar nuestro conferencista el día de hoy, tiene por título ¿De qué hablamos cuando hablamos de masculinidades? El maestro Andrés Gaeta, que será nuestro conferencista el día de hoy, actualmente funge como coordinador de derechos humanos en el Instituto Chihuahuense de Salud Mental. Vamos a platicar un poquito del maestro Andrés Gaeta para que lo conozcan, quienes aún no conocen de su trabajo. Es un profesional de la salud pública con experiencia en el área de prevención de VIH, adicciones, violencia basada en género, comunidad LGBT+ y masculinidades. Ha implementado programas comunitarios desde organizaciones de la sociedad civil, como miembro de la mesa directiva de Centro de Servicios SER-AC y la Red Mexicana de Reducción de Daños, REDUMEX. Ha coordinado también proyectos de investigación para la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos y la Universidad de San Diego, California. Como docente, ha impartido clases en la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, y también ha fungido como consultor de empresas para la implementación de políticas de inclusión, equidad de género, prevención de acoso y hostigamiento laboral. Actualmente, les comentaba, es coordinador de derechos humanos en la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones en Chihuahua y el Instituto Chihuahuense de Salud Mental. Le damos la más cordial bienvenida, maestro Andrés, y pues este espacio es completamente suyo. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Para mí es un placer estar acá, enlazados y enlazadas desde la virtualidad y pues encantado de que cada vez más tengamos espacios para hablar acerca de masculinidades, ¿no? Que hablar de masculinidades es hablar de perspectiva de género, que digamos sería este término más institucional, ¿no? Pero hablar de masculinidades haría como una breve introducción de los elementos que les voy a compartir, ¿no? De manera general, cuáles serían estos puntos, elementos a analizar, a registrar, a cuestionar, a observar. Hablar de masculinidades es incómodo. Hablar de masculinidades es incómodo porque trastoca las relaciones humanas, trastoca la manera en la que nos hemos conformado y construido como hombres y trastoca la manera en la que tanto hombres como mujeres nos relacionamos a partir del género. Y también es incómodo porque hablar de masculinidades implica hablar acerca de la manera en la que nos comunicamos y por ende la manera en la que hacemos equipo, la manera en la que se construyen los liderazgos y la manera en la que se construyen también las políticas institucionales, organizacionales, ¿no? Entonces, todo eso implica hablar acerca de masculinidades, ¿no? Y también implica, ya se los voy a ir compartiendo un poco y ustedes me harán preguntas y demás, implica también tocar ciertas emociones, ciertos recuerdos, ciertas construcciones muy íntimas, familiares, personales, ¿no? Entonces, en el momento en el que replanteamos, cuestionamos la masculinidad, se nos mueve todo eso. Por eso siempre hablar de género son temas álgidos, ¿no? Y eso no es más que un indicador de lo mucho que necesitamos hablar acerca del tema. Y bueno, acá voy iniciando, les voy a compartir algunas imágenes a lo largo de la presentación del Instituto Chihuahuense de Salud Mental y en particular esta es una serie que sacamos el 9 de marzo con la intención de generar reflexiones sobre la masculinidad, ¿no? Y bueno,
acá me parece importante, necesario partir de esta definición puntual, concreta, que nos hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el género, ¿no? De manera que podemos identificar que el género, conceptualmente, pues son todos estos atributos, ¿no?, que se asignan social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente, ¿no? Y aquí la palabra clave es asignación, ¿no? Es decir, las personas no tenemos algo ya codificado con respecto al género, con respecto a cómo voy a ser si soy hombre o si soy mujer. Forma parte de asignaciones sociales, ¿no? Y acá en esta definición yo coloco entre paréntesis, ustedes pueden ver la palabra cuerpos, porque invita también a hacer una revisión sociológica, histórica, antropológica del género. Cómo hemos construido el género como sociedades, ¿no? Y acá coloco esta premisa, no voy a profundizar mucho sobre este tema, pero es importante identificar que sexo y género son dos cosas diferentes, pero las tenemos tan arraigadas que nuestro sistema jurídico, la manera en la que nos organizamos, en la que designamos espacios, en la que emitimos estos documentos oficiales y hasta listas de asistencia, se confunden estos términos, ¿no? Y esto es algo extendido, ¿no?, en muchísimos espacios geográficos. Y bueno, para aterrizar un poco esto que estaba mencionando de una manera breve, ¿no? No voy a profundizar mucho sobre este tema, sí coloco que el género es una construcción social, ¿no? Esa sería otra de las premisas. Entendemos el género como una construcción social y entonces entendemos que como construcción social el género ha estado en constante cambio todo el tiempo, ¿no? Y podría colocar acá de una manera breve algunos ejemplos de géneros que quizás resulten ajenos a nosotras y a nosotros, pero que han permanecido, algunos todavía vigentes, en comunidades o culturas específicas, como las personas dos espíritus de lo que ahora denominamos culturas de Aridoamérica, que tiene su vigencia sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, en territorios en donde hay comunidades indígenas, en donde hay personas que no son hombres y no son mujeres, son dos espíritus, es un género, ¿no?, que se ha construido desde hace muchísimo tiempo, desde antes de la llegada de los ingleses y de los españoles, ¿no? En ese mismo tono aparecen las muxes en el Istmo de Tehuantepec y nuevamente es otro género con otra construcción, con otros mandatos, ¿no? Y aparece en la cultura zapoteca desde hace como 2500 años que se tienen registros de la cultura zapoteca, pues aparece esta otra identidad que no es ni hombre ni mujer, es muxe, es una identidad específica. Y esta misma situación se repite también en la India con las hijras, ¿no?, en donde tienen estos roles específicos y aparecían las hijras en los espacios culturales antes de la ocupación inglesa, ¿no? Y desde hace un par de años ya han tenido este reconocimiento jurídico desde pues el estado de la India, ¿no? Y también es importante en esta revisión, justo hacia lo que voy a terminar de compartirles, pues cómo ha sido esta construcción sociocultural de la figura del hombre, de la figura masculina. Y aquí les coloco un ejemplo que seguramente les permite a ustedes evocar películas o imágenes, ¿no?, que nos remontan a una Europa de hace varios siglos, ¿no?, del siglo XVII, en donde la masculinidad, el poder, el dominio, se representaba así, con peluca, maquillaje, mallas y tacones, ¿no? Y entonces resulta interesante, ¿no?, si nosotros utilizamos esos atributos en el momento sociohistórico en el que nos encontramos, pues quizá no podríamos pensar necesariamente en poder o en masculinidad, pero en Europa, en ese territorio, en ese tiempo, sí. Y como último coloco otro ejemplo también de otras identidades que han estado presentes, ¿no?, y que se siguen repensando, construyendo, que justamente entrarían dentro de las personas no binarias, las personas queer, género fluido, genderless, agénero, ¿no? En fin, dependiendo de los contextos y hasta de la lengua, se van a utilizar diferentes categorías. Las personas que no se agrupan, no se adecúan, no se identifican como pertenecientes a estas nociones binarias de hombre o de mujer, ¿no? Y bueno, justo en función de esto que acabo de mencionar,
aterrizo este concepto de identidad de género, la referencia que les comparto son los principios de Yogyakarta, que es el documento internacional que tiene más consenso, ¿no? Pensando desde esta mirada de las y los internacionalistas, ¿no? Que realizaron este consenso para presentarlo a las Naciones Unidas, pero pues no hubo una respuesta positiva, ¿no? De votación mayoritaria, porque en las Naciones Unidas pues hay países que tienen políticas y legislaciones que están al margen, ¿no? Muy atrás de los derechos humanos con respecto a temas de género. Y bueno, acá, entrando ya un poco en materia, les comparto algo de Beatriz Preciado, ¿no? Un par de citas que me resultan a mí muy interesantes. Beatriz Preciado nos menciona desde sus exploraciones, reflexiones, desde su literatura, que el género mismo es violento, el género mismo es la violencia, ¿no? Menciona que las normas sociales, ¿no? Las normas de masculinidad, son las que producen violencia, porque van marcando la pauta de qué sí puede hacer una persona o qué no puede hacer una persona en función de su identidad de género. También lanza esta propuesta de repensar estas normas, ¿no? Menciona que si cambiáramos los modos de educación en la infancia, quizá modificaríamos lo que llamamos violencia de género, ¿no? Justo sobre esto hago referencia, o bueno, hacía referencia más bien, cuando decía que hablar de género implicaba tocar estas memorias, recuerdos, construcciones de la infancia, ¿no? Y hacia allá apunta tu lado, Beatriz. Tendríamos que modificar la manera en la que enseñamos, ¿no? Repensar hasta los Gender Reveals Party, ¿no? Que hasta incendios han causado en California, replantear los juguetes, los colores, las diferentes maneras de comunicarnos entre niños y niñas, las expectativas que generan las familias, ¿no? De quiero una niña, quiero un niño, y qué hay detrás de eso, ¿no? Pues estereotipos de género mayormente. Y bueno, acá voy empezando, que más adelante voy a colocar una pequeña cita también de Judith Butler, ¿no? Justo por el tema de la performance. Si queremos tener mayor información acerca de la performatividad del género, Judith Butler es la autora que necesitamos revisar, ¿no? Y coloco también algunos elementos de Coral Herrera, ¿no? Que ella se concentra más en el amor romántico, ¿no? En deconstruir el amor romántico y en hacer estos estudios, estos abordajes acerca de las relaciones afectivas, ¿no? Y cómo vamos construyendo estas relaciones. Y bueno, lo que comparte acá, ¿no? Como afianzando toda esta información que ya se ha construido y debatido desde Butler, es que la masculinidad es una performance, ¿no? Que aprendemos los hombres. La masculinidad es una performance, entendiendo entonces como una manera de movernos, de comportarnos, de gesticular, de saludar, de hablar. Aprendimos a hacer eso. Y eso no forma parte de un código genético, tiene que ver con normas sociales, ¿no? A eso atiende este postulado de el género como una construcción social, ¿no? Y justamente también plantea, todo lo que se aprende se puede desaprender y reinventar, ¿no? Estas normas no son estáticas. Y otra de las cuestiones que me parecen también centrales para tener mayor entendimiento de las masculinidades y hacia dónde tendrían que ir las masculinidades, pues Coral Herrera nos menciona que la masculinidad patriarcal, ¿no? Como de esta noción, esta idea, cuando hacemos exploraciones de qué significa ser hombre, cuáles son las características del hombre, generalmente aparecen las palabras de poder, de fuerza, que van muy vinculadas a la violencia, ¿no? Pero al final esto es un imaginario que se instala en las instituciones, en las familias, en las relaciones, ¿no? Y justamente esta masculinidad patriarcal se construye en oposición a tres grupos de personas: las niñas, los bebés y los homosexuales. Y entonces vamos a ir identificando con todos estos mandatos de género de cómo se supone que debe de ser un hombre, cuáles son las expectativas de un hombre, es que no se acerque a esto, que no parezca una niña, que no parezca un bebé y sobre todo que no parezca un homosexual. Y en función de esa oposición se va construyendo esta identidad de figura masculina, ¿no? Entonces resulta interesante porque somos hombres en tanto comprobamos que no somos estos tres grupos, ¿no? Y entonces resulta complejo porque la expectativa social es tienes que comprobar todo el tiempo en tus diferentes interacciones que de verdad eres un hombre, ¿no? Y justamente aquí haciendo la extensión,
pues vamos identificando que las niñas y los maricones, ¿no? Entendiendo, Coral es española, vive en Costa Rica, ¿no? Si en lugar de utilizar maricones y lo trasladamos a México, podríamos utilizar la palabra joto, que se utiliza mucho y seguramente ustedes la pueden evocar, ¿no? Entonces, esta noción de que pues, son seres despreciables porque son débiles, cursis, cobardes, dependientes, caprichosos, torpes, tienen menor fuerza física y menor inteligencia, ¿no? Ese es el imaginario que prevalece en mayor o en menor medida, ¿no? Va a depender de la institución, del espacio, de procesos psicoeducativos, pero aún permean estas nociones. Y justo aquí cierra, y lo conecto con la cita de Beatriz Preciado sobre replantearnos los procesos en la infancia. Justamente estos dos parrafitos que están acá, pues nos van permitiendo entender cómo es que cuando un niño, ¿no? Un hombre, un varón menor, no cumple con estos mandatos de género, pues se le degrada a la categoría de ser inferior, ¿no? Y desde menores vamos entendiendo lo que tenemos que ser y lo que no. Y de aquí podemos evocar esta frase que me parecería muy complicado que ustedes no hayan escuchado en sus propias historias personales o en sus propios sistemas familiares: no llores porque vas a parecer niña, ¿no? Y podemos hacer todas las conjugaciones, ¿no? De por qué no llorar y cómo se contrapone con estos tres grupos que nos menciona Coral, ¿no? Y entonces es interesante también hacer una revisión, ¿no? Desde todos estos imaginarios que se van construyendo, pues de dónde los tomamos, ¿no? De dónde los tomamos, cómo es que los vamos aprendiendo. Y entonces nos vamos dando cuenta que los medios de comunicación, las familias, los amigos, la cultura, ¿no? Como esta cosa enorme que permea todas nuestras actividades, nos educan, ¿no? Y entonces lo que sucede realmente es que llegamos, ¿no? Llegué yo en su momento a la universidad, llegaron ustedes a la universidad, llega quien sea a la preparatoria, a la secundaria, y ya tenemos nociones de género, ya creemos que sabemos de género, ¿no? Y entonces ahí resulta interesante cómo nos permitimos o no cuestionar estas ideas que fuimos agarrando, ¿no? Que fuimos interiorizando de todos estos sistemas, ¿no? Y aquí les coloco de un texto que me parece muy interesante, se enfoca al tema de la sexualidad, algo más que saber penetrar y ser penetrado, porque justamente habla acerca de la sexualidad, ¿no? Y de la construcción que tenemos de la sexualidad, ¿no? Y extraigo este pequeño texto que nos menciona que todas estas instancias nos dicen cómo debemos sentirnos sobre nuestros cuerpos. Vamos adquiriendo toda esta información de cómo deben de verse esos cuerpos a través de la imagen, en los comerciales, en los establecimientos, a través de los juguetes, a través de estos comentarios. Y también nos van marcando la pauta de cómo debemos enamorarnos, de qué cuerpos es válido que sintamos una atracción o una vinculación. E incluso van marcando la pauta de cómo y con qué debemos excitarnos. Nos van marcando la pauta de nuestro placer sexual. Y sobre todo, y muy importante, nos van marcando la pauta sobre de qué tenemos que sentirnos culpables, nosotras y nosotros, pero sobre todo, a quién debemos hacer sentir culpables. Y entonces se van generando estos procesos de exclusión a estos cuerpos que no alcanzaron a formar parte de la figura masculina, ¿no? Por tratar aquí como de mencionar un ejemplo. Y eso nos va llevando entonces también a roles y estereotipos de género, ¿no? Que generalmente es de lo que solemos hablar, ¿no? Cada vez hablamos más de género y cada vez estamos más familiarizados y familiarizadas con los roles de género, con los estereotipos de género, y vamos ahí generando discusiones y reflexiones, ¿no? Acá les comparto primero esta imagen nuevamente del Lichisam, que lanza una pregunta que resultaría interesante que ustedes puedan indagarla, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que recuerdas que otro hombre puso en duda tu masculinidad? Y esa es una pregunta que va enfocada a la reflexión de los hombres, ¿no? Un poco haciendo este registro de nuestro curso de vida, en qué momento aparecieron estos mandatos a través de burlas, de comentarios, de solicitudes, para que comprobáramos que sí éramos hombres, ¿no? Entonces vamos a ir detectando justamente en estos registros cómo nos fueron forjando o marcando la pauta de qué sí está bien hacer y qué no. Y cuáles van a ser las consecuencias y las respuestas, ¿no? También acá comparto esta cita de Coral Herrera,
Podría hacer alusión también a algo que ya había mencionado Rita Segato. No tengo una cita de Rita Segato acá, pero les hago la invitación a que la busquen, ¿no? Justamente ella se mantiene vigente en el sentido de los debates alrededor del feminismo, del género y de las masculinidades, ¿no? Que nos mencionan cómo es que los hombres pues son las primeras víctimas del patriarcado, ¿no? En una cita lo mencionaba así Rita Segato. Y aquí resulta interesante porque Coral Herrera nos menciona que los hombres, ¿no? En plural, no somos solo opresores, ¿no? Es decir, partimos reconociendo la opresión que ejercemos, pero también reconocer la opresión que vivimos, ¿no? Los hombres también somos oprimidos, ¿no? En efecto, esta figura masculina, por la manera en la que nos hemos organizado, tiene más privilegios y tiene más derechos, aunque las legislaciones digan lo contrario, pues todo este ámbito social va operando a destiempo muchas veces de las legislaciones, ¿no? Entonces acá el tema es reconocer sobre esto, y que va muy vinculado con esta pregunta reflexiva, es reconocer cómo los hombres somos explotados por hombres con más poder. Ese es el tema que me parece que es una disyuntiva de las masculinidades. Hablar de masculinidades también es incómodo porque implica reconocer que los hombres vivimos violencia de otros hombres. Y entonces ahí se van como confrontando todos estos postulados. No puedo decir que me dolió, que me lastimó, que ejerció violencia a ese otro hombre, porque entonces yo ya no voy a formar parte de esta categoría masculina, ¿no? Estoy hablando desde un ejemplo, ¿no? Que podríamos colocar en diferentes espacios. Entonces, ahí está la clave. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos acerca de masculinidades nos confundimos en el debate y de pronto pareciera que tenemos discusiones de los estudios de la masculinidad sobre los feminismos, las exigencias de los hombres hacia las mujeres, pero el reto, ¿no? Por eso casi no hablamos del tema, es hablar de la relación entre hombres, ¿no? Y ahí están muchas claves sobre el ejercicio de violencia. Acá les comparto como un breve ejercicio que hice justamente también el 9 de marzo, unos días antes, ¿no? De que fuera este paro nacional, y hice una exploración en redes sociales, ¿no? Que no forma parte de una investigación minuciosa, fue una exploración informal, ¿no? Pero les comparto acá la pregunta que yo lancé, ¿no? Que es la que les compartía anteriormente en esta imagen. Y aparecen aquí algunas respuestas, ¿no? Que nos van evocando a la manera en la que nos relacionamos, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres que se relacionan mayormente con las mujeres? ¿Cuáles son las implicaciones de exclusión, ¿no? Y un poco iban apareciendo también estas experiencias desde la infancia, ¿no? Que van normando hasta el propio cuerpo, con cómo el cuerpo tiene que ser masculino y cómo construimos esa idea de cuerpos masculinos, ¿no? Y va tocando también el tema desde las infancias con las labores de cuidado y las labores al interior del hogar. ¿Cuáles son los mandatos que vamos diciendo que tiene que hacer cada género desde la infancia y se van haciendo presentes, ¿no? Y con cómo eso va a implicar también violencia física, ¿no? Como este ejemplo que les comparto, y entendiendo que es violencia, ¿no? Es violencia física y va implicada la violencia psicológica, pero entendiendo que estos ejemplos, ¿no? De intentar normar en la infancia son procesos de educación, ¿no? Tanto mamás, papás, tías, abuelos, las personas que estén al cuidado, tienen estas nociones de género y entonces van normando, ¿no? De tiene que ser un hombrecito, y entonces voy ejerciendo violencia y voy acostumbrando a esos menores a que van a ser violentados. Desde figuras de autoridad, ¿no? También como alguien, este ejemplo, de la secundaria, ¿no? Y también va a implicar, ¿no? Por ahí voy a colocar algunos elementos, el tema de las relaciones de pareja, ¿no? Cómo se supone que debemos de actuar en las relaciones de pareja, ¿no? ¿Qué le toca a cada género y cuáles son los mandatos que tenemos que ir cumpliendo? Y acá también evocando con este ejemplo la frase que ya les compartía con respecto a el llanto, ¿no? Que tiene que ver con las emociones, con la expresión de emociones, ¿no? Y con cómo se nos son privadas a través de estos procesos pues de crianza, de educación. Y bueno, justo todas estas experiencias, ¿no? que fui rescatando de manera informal en redes sociales, ¿no? Ustedes podrían hacer ejercicios similares en sus redes a ver qué encuentran, ¿no? Que esa es la parte interesante. Acá sí lo podríamos vincular, que a lo mejor ustedes ya la tuvieron con la doctora Montserrat de la salud mental, ¿no? Hablar de masculinidades es vincularlo con salud mental, es hablar acerca de emociones, es hablar acerca de redes y generar espacios de diálogo, ¿no? Entonces, parte del reto es generar espacios de diálogo en donde hablemos acerca de masculinidades y emociones, ¿no? Pero sobre todo entre hombres.
Y también eso nos llevaría a estas preguntas, bueno, primero acá de cómo es que fuimos registrando comentarios misóginos en nuestra infancia y cómo los fuimos normalizando, ¿no? De manera que cuando vamos teniendo más información, ¿no? Sobre todo de psicología, detectamos mucha violencia en nuestros sistemas, ¿no? Que normalizamos, que pensamos que pues así eran las relaciones, pero no, descubrimos que estuvimos en entornos violentos, ¿no? Y eso nos lleva también a repensar cómo es nuestra relación con los niños, con los hombres menores, ¿no? Ya sean hijos, hermanos, sobrinos, primos. ¿Cómo vamos gestionando las emociones? ¿Cómo vamos dando información? ¿Cómo vamos marcando la pauta para que puedan construirse? Es una construcción como seres humanos libres, en donde su identidad de género no les oprima o no les marque una pauta de tú no puedes llorar, tú no puedes expresar, y si quieres comprobar que eres hombre tienes que ejercer la violencia, ¿no? Y así, con cara seria, sin gesticular, ¿no? Y aquí resulta interesante, hago como una nota, generalmente cuando lanzo esta pregunta, lo que me suelen responder es deportes. ¿Qué hago con los niños menores? Deportes, el fútbol, el box, pero haciendo un análisis es como de, bueno, no estás educando nuevas masculinidades, no estás promoviendo masculinidades sanas, estás promoviendo la fuerza física y actividad física, lo cual es bueno, pero nos quedamos cortos. Y necesariamente tendríamos que llegar al tema de la autonomía y del placer. Acá coloco algunos elementos que me parecen interesantes. Extraigo de una entrevista que le hicieron a Peter. Él trabaja el tema de masculinidades en Europa, principalmente en España, pero tiene experiencia en Suiza y en Budapest, ¿no? Entonces, lo enmarco porque es interesante ir analizando las nociones de las masculinidades desde los diferentes espacios territoriales para identificar las diferencias, pero también los patrones. Y aquí una de las cosas que toma Peter, lo que extraigo yo en esta entrevista con respecto a las relaciones, con respecto a la interacción, es el tema de la sexualidad y con cómo vamos construyendo estas relaciones de pareja y con cómo vamos construyendo los actos sexuales. Entonces, algo que nos menciona es que los hombres educados en la pornografía, ¿no? Y ojo, está aquí entrecomillado, ¿no? Porque implica hacer un análisis de la educación sexual integral que no recibimos, porque ni siquiera voy a preguntar si la recibimos o no, por cuestiones generacionales no recibimos educación sexual integral. Claro que recibimos algo de información, tenemos algo de noción en algunos sistemas familiares, en algunos espacios, pero la realidad es que en contextos universitarios hay personas que descubren que vulva y vagina no es lo mismo y se dan cuenta dónde está el clítoris y van descubriendo qué sucede con la próstata y el placer, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Que me he topado, que van dando indicadores de, híjole, vamos atrasados con la educación sexual integral, ¿no? Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué suplió todo ese hueco? Pues la pornografía. Cómo se construye la pornografía, cómo se produce la pornografía, cuáles son las escenas, los cuerpos que aparecen. Entonces, uno de los postulados de Peter es que quienes no tuvieron toda esta educación sexual integral y se educaron en la pornografía van a tener dificultades para establecer relaciones, ¿no? Y Peter habla acerca de las mujeres reales, ¿no? Entendiendo mujeres reales como mujeres que pues, poseen su propia sexualidad, que pueden establecer límites, que saben de consentimiento, que conocen su cuerpo, ¿no? Entonces ahí va viendo una dificultad, ¿no? Que nos marca. Y acá, haciendo una continuación con lo que nos menciona Peter también, es que si la base es esta pornografía, ¿no? Sin educación sexual integral, pues entonces hay una dificultad para establecer relaciones de igualdad con este otro cuerpo, hablando de las relaciones heterosexuales, con este otro cuerpo que tiene autonomía, ¿no? Y no asumir que en el acto sexual estamos frente a un objeto femenino en donde nosotros podemos decidir desde la heterosexualidad, ¿no? Y es que entonces se va abriendo también la puerta para hacer estos análisis de qué pasa con la prostitución, ¿no? Que podríamos utilizar trabajo sexual, sexo servicio, depende de las diferentes perspectivas, ¿no? Pero hablando acerca de los intercambios monetarios de sexo, ¿no? En donde vamos a encontrar, ¿no? Eso es lo que menciona Peter, que justo en ese espacio, ¿no? De intercambio monetario sí aparece lo que vimos reproducido en la pornografía,
¿no? Y ahora, la intención no es tanto concentrarme en el tema de la pornografía, ¿no? Pero sí colocar estos temas no tan discutidos y coloco otros dos elementos a manera de recomendación. Gendes es una de las organizaciones, hay varias organizaciones en México, cada vez más, cada vez aparecen, pero Gendes es una de las organizaciones que tiene un largo recorrido en donde ha realizado no solo intervenciones, sino también diagnósticos, abordajes y documentación acerca de las masculinidades, enfocado a, pues por una parte, a hombres que agreden, pero también a construir estas otras masculinidades en donde la gestión de emociones sea una realidad, ¿no? Y acá les comparto una exploración cualitativa muy interesante que titularon Hombres que compran cuerpos, aproximaciones al consumo asociado a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Esta investigación es interesante, la pueden encontrar en la página de Gendes y justamente son entrevistas de cuáles son las nociones de los hombres que intercambian sexo por dinero, ¿no? Para estar con otra mujer, ¿no? Y cómo son las construcciones de su masculinidad y sus interacciones, ¿no? Sin embargo, les coloco también, ¿no? Un poco para la reflexión posterior, un texto de Annie Sprinkle que a mí me resulta muy interesante, que extraigo de la teoría King Kong de Despentes, ¿no? Y lo que menciona acá, ¿no? Es que la respuesta al porno malo, ¿no? Entendiendo el porno malo como esta pornografía en donde se establecen o se colocan las relaciones de desigual, pues no es la prohibición del porno, sino hacer mejores películas porno, ¿no? Esa es la propuesta de Annie Sprinkle, que resulta interesante porque entonces no tenemos educación sexual integral, pero vemos con un estigma el contenido erótico, pornográfico, y entonces no tenemos un espacio de reflexión sobre las nociones que hemos incorporado de nuestra propia masculinidad, de la relación que vamos a tener, tanto en relaciones heterosexuales como en relaciones homosexuales, pero sobre todo también toca cómo es que las mujeres, hablando de mujeres heterosexuales, se relacionan con otros hombres y bajo estas relaciones de pareja, qué cosas soportan, toleran, asumen, rodean, invisibilizan. Es como, bueno, son hombres, ¿no? De pronto podemos encontrar esas frases, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nos acostumbramos a rodear todos estos temas? Y muy vinculado, pues tenemos el tema del amor y las relaciones afectivas, ¿no? Y entonces acá les comparto un poco, de nuevo, evoco elementos de Coral Herrera, es que a los hombres educados en el patriarcado, ¿no? Bajo todas estas nociones que hemos venido hablando, pues se les enseña bien y de manera temprana que el amor no debe ser el centro de su vida, ¿no? Entonces ahí vamos detectando estas nociones de género binarias, ¿no? Las mujeres tienen el tema de la maternidad, el tema de la pareja instalado desde los juguetes y los hombres no. El tema del amor no es algo central, ¿no? Y entonces en el imaginario social aparece la idea de que las mujeres son más entregadas a vivir el amor, a dejarse llevar por sus sentimientos y a enajenarse con el enamoramiento, ¿no? Y entonces aquí resulta interesante porque nos vamos dando cuenta cómo se construyen. Y entonces vamos tocando el tema de la maternidad, este famoso instinto maternal. ¿Qué tanto es un instinto y qué tanto es una construcción? Porque me dieron juguetes de muñecas y aprendí a, pues, maternar, ¿no? Y lo mismo con el tema de las masculinidades, ¿no? ¿Qué tanto los hombres, pues así somos, no nos gusta expresar las emociones y somos más rígidos? ¿O qué tanto nos fueron marcando esta pauta y fuimos construyendo así nuestras relaciones? Y tocando otra vez el tema de cómo es que la figura masculina se construye en oposición a las niñas, los bebés y los homosexuales, aparece también como oposición el renegar de la afectividad, ¿no? Esta noción de yo no voy a expresar, yo no soy tan afectivo, yo no, porque si lo hago, voy a parecer mujer. Y entonces aquí va esta construcción. Yo como hombre decido apegarme a este mandato de género, decido apegarme a esta performatividad, ¿no? Que utilizo la palabra decido, pero es mucho más complejo porque no siempre son procesos conscientes. La mayor parte del tiempo no son procesos conscientes porque no hay espacios para reflexionarlo cotidianamente, ¿no? Quizá institucionalmente, pero sabemos que pueden llegar a ser ajenos esos espacios para gran parte de la población, ¿no? Entonces aquí, si yo voy teniendo esta construcción desde la figura y desde el mandato masculino, pues mi intención, ¿no? Con este rol social, cuando paterno, ¿no? Cuando voy a estar en esta figura de papá, pues voy a educar a mis hijos, y en consecuencia a mis hijas también, ¿no? Bajo esta lógica. Y entonces es interesante también desde las masculinidades hacer estos análisis de las relaciones entre padres e hijos.
cómo nos vinculamos, cómo nos permitimos vincularnos, cuáles son los mandatos que estamos transfiriendo y con qué distancia emocional, ¿no? Y aquí, de una manera muy tajante, ¿no? Menciona Coral Herrera mutilados emocionales, ¿no? Y acá como dato, en dado caso de que no hayan tenido como tantos acercamientos o exploraciones, en los grupos de trabajo de masculinidades, pero específicamente en grupos para hombres agresores que ya tienen una orden de un juez de tomar estos grupos psicoeducativos, los grupos psicoeducativos están enfocados a que reconozcan sus emociones. Y tenemos una serie de ejercicios, ¿no? Cognitivo-conductuales y demás para ir reconociendo las emociones, ¿no? Y entonces resulta interesante porque es trabajar con hombres, ¿no? De 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, algo que hubiera sido ideal que trabajaran en su infancia, ¿no? Para que tuvieran una mejor gestión de emociones, un mejor control de la ira y una mejor salud mental. Y entonces aquí completando esta idea, ¿no? Coral Herrera nos menciona, y aquí rescato algunos elementos, ¿no? Aparece esta noción de que el amor es una guerra, ¿no? En la que siempre tiene que haber un vencedor, ¿no? Y generamos estas relaciones desiguales o estas nociones desiguales. El construir relaciones de manera horizontal se sale de estos mandatos de género, ¿no? Y entonces hay que mantener un control, no enamorarnos ciega e irracionalmente, porque entonces... Y aquí rescato esta cita y ustedes podrían evocar todos los chistes, las bromas que hay con respecto al matrimonio desde esta figura heterosexual, ¿no? Lo que pierden los hombres. Porque los hombres entonces van a poner en peligro su poder, su libertad y su autonomía en el momento en el que establecen una relación de pareja. Y evoco este tema de la comedia porque desde la comedia podemos identificar cómo es que están todavía instalados estas normas de género y esta rigidez de cómo debe de ser un hombre, ¿no? Y en ese sentido, pues no hay nada más humillante para un hombre que verse dominado por una mujer y que los demás se ríen. Este tema es muy interesante, ¿no? Les debo la cita exactamente de dónde aparece, pero en algunas exploraciones, ¿no? De otras conferencias en las que he estado, compartían otros colegas que trabajan masculinidades este comparativo cuando se les pregunta de manera binaria a hombres y a mujeres a qué es a lo que más le tienen miedo que le haga el sexo opuesto. Y la respuesta de las mujeres es a que me violen o que me maten, ¿no? Así como tajante, ese es mi miedo. No quiero que me violen, no quiero que me maten. Y los hombres suelen responder que se burle una mujer de mí, ¿no? Entonces resulta interesante porque en efecto una burla puede generar mucho daño psicológico, pero ahí vamos dándonos cuenta de las diferencias de género. No es lo mismo tener este miedo constante a que se burlen de mí, a tener este miedo constante a que me quiten la vida o me priven de mi libertad por algún momento y me abusen sexual, física o de alguna otra manera. Y entonces acá comparto estos otros elementos, ¿no? Para ir cerrando el apartado de los afectos, porque dentro de la educación sexual integral, muchas veces omitimos el tema del amor. Cada vez va apareciendo, ¿no? Todas estas nociones de amor romántico, de ir cuestionando la manera en la que nos relacionamos, pero hablar acerca de amor también es educar sexualmente y eso implica romper estas normas de género, ¿no? De manera que podamos identificar que amar no implica posesión. No estamos hablando de pertenencias o estamos hablando de objetos, estamos hablando de relaciones horizontales entre personas, ¿no? Y también tener esta información desde espacios psicoeducativos para que identifiquemos que las relaciones desde lo romántico no siempre son entre un hombre y una mujer, ¿no? Y abrimos esta posibilidad para ir reconociendo, explorando, identificando las relaciones sexoafectivas entre personas del mismo género, con una mayor conciencia social, ¿no? Y cuando digo conciencia social es cuestionando las consecuencias a la salud mental de las exclusiones que institucional, legal y socialmente hemos realizado. Y también es importante, sobre todo este punto me parece súper, súper importante, que tiene que ver con muchas relaciones de violencia, ¿no? Hablar de sexualidad significa enseñar que el amor no tiene que significar para toda la vida, ¿no? Esta noción está interiorizada, ¿no? Muchas veces culturalmente. Si establecemos relaciones de pareja, relaciones sexoafectivas, de matrimonio, para toda la vida, es importante identificar que es una decisión, ¿no? Los seres humanos no estamos construidos para tener relaciones para toda la vida, ¿no? No desde toda esta parte neurobiológica que sí tienen otros seres vivos, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque es importante replantearlo, porque aparecen estas nociones de la cruz, ¿no? Esa es la cruz que te tocó, ni modo,
hay que atenderlo, gestionarlo, trabajarlo, y a veces la cruz es un hombre, ¿no? Y bueno, también ir abriendo, ¿no?, este tema del amor hacia el respeto, la tolerancia y la honestidad, ¿no? De acá les dejo estas dos preguntas, ¿no? Se las lanzo con respecto a el amor y las relaciones afectivas. Esta invitación a que vean películas o caricaturas de la infancia, ¿no? Sobre todo quienes tengan a su cuidado a niños o niñas menores, a lo mejor han hecho este registro, ¿no?, de los nuevos contenidos audiovisuales, pero sería interesante que hagan un registro de sus películas favoritas, de sus caricaturas favoritas, y hagan un análisis más concreto, específico, traten de ponerse críticos y ver qué pasa con las figuras masculinas, cómo muestran el ser hombre, cómo muestran el ser esposo, cómo muestran el ser papá. Y de pronto nos podemos encontrar con caricaturas o con contenidos audiovisuales que tienen contenidos interesantes que invitan a la reflexión, pero seguramente si hacen el ejercicio se van a encontrar con contenidos audiovisuales que pues no tienen una base o una propuesta para la igualdad y el respeto, y van reproduciendo todas estas nociones de género de las que hemos estado hablando, ¿no? Y justamente el cuestionamiento tendría que llevar a, pues, qué tanta información consumí y ya tengo instalada en mí. Que como nos decía Coral Herrera al principio, se puede desaprender, se puede deconstruir, ¿no? Pero primero hay que reconocerla y ver en dónde está. La otra también, y esto tiene que ver más con un tema de mercado, ¿no? No me voy a concentrar mucho en este tema, pero hablar de masculinidades también es hablar no solo de cuestiones laborales e institucionales, sino de mercado. ¿Qué se vende y qué se compra? ¿Y quién lo compra? ¿Y quién lo vende? ¿Y cómo se construye, ¿no? Entonces, yo acá, bueno, seleccioné el reproductor de mi elección, pero pueden pensar en cualquier reproductor que ustedes utilicen de música, y de pronto hagan el ejercicio, ¿no? Puede ser en sus propias listas, pero sobre todo en estos top, ¿no? Como top 50, top 10, ¿no? Como estos tops, estas listas que se hacen, y registrar un poco cuántos hombres en relación a mujeres ocupan los primeros lugares. Y también ir haciendo estos análisis de por qué consumimos más a figuras masculinas incluso en estos espacios, ¿no? Y por qué no llegan las mujeres a estos espacios con la misma igualdad, ¿no?, que los hombres, ¿no? Resulta interesante hacer este análisis. Y bueno, de acá me voy a ir hacia allá estos últimos apartados. Acá voy a hacer algunas menciones de manera breve. Cuando hablamos acerca de masculinidades, es importante, algo que menciono es como quebrar este concepto de masculinidad y buscar diferentes categorías, ¿no? Que al final es difícil que una persona, sobre todo un hombre, ¿no?, que encarne totalmente la masculinidad hegemónica, la masculinidad subordinada o la masculinidad disidente. Pero justo con estas tres categorías podemos tener una noción mucho más integral de las masculinidades y qué tanto tengo yo de lo hegemónico, lo subordinado, lo disidente, y sobre todo para las mujeres, qué tanto estoy acostumbrada a convivir con cierto tipo de masculinidades, ¿no? Y desde la masculinidad hegemónica, yo aquí lo que voy a hacer es compartirles una referencia breve de el texto de Capitalismo Gore de Sayak Valencia. ¿Por qué? Porque el tema de la masculinidad hegemónica tiene que ver con esta idea del típico macho, ¿no? Que podemos completarle típico macho mexicano, pero podemos ponerle otro país, ¿no? Entonces esta noción, esta figura de poder y de fuerza va muy vinculada con el tema del narco. Y me parece que mucho del análisis sobre la violencia que hay en el narco, que sí o sí está y aparece sobre todo en la frontera y en México, no podemos omitirlo. Muchas veces lo omitimos de muchos análisis, ¿no?, sobre todo desde la política pública, pero ahí está y convivimos con eso todo el tiempo. Y justamente Sayak Valencia hace un análisis de cómo estas figuras, ¿no?, ella les llama endriagos, ¿no?, es la propuesta que nos hace Sayak. Habla acerca de cómo estos hombres que se apegan a toda la dinámica del narcotráfico cumplen con este mandato de género, ¿no? Cumplen con este mandato de género. Entonces, resulta interesante repensar todas las estrategias, ¿no?, hacia la disminución de la criminalidad desde la perspectiva de género, ¿no? Y aquí, extendiendo un poco lo que ya nos proponía también Sayak, toca el tema de clase y toca el tema de la vulnerabilidad económica y toca el tema de los hombres al servicio del sistema, pero los hombres como machos proveedores.
Y en un intento de formar parte de este mandato y de este corporativo masculino, pues voy a involucrarme en estas actividades para cumplir con mi mandato, ¿no? Porque justamente como estoy pensando en las escalas, ¿no? Como de clases sociales, como estoy muy abajo, mi poder adquisitivo no es tan alto y el sistema me provee esta alternativa, ¿no? Yo estoy cumpliendo mi mandato, yo estoy siendo obediente, como dice Sayak Valencia, ¿no? Y bueno, de aquí la dejo y pues la invitación también para que exploren a Sayak Valencia, ¿no? Ya está en el COLEF en Tijuana, ¿no? Entonces tiene propuestas muy interesantes. De ahí aparece la masculinidad subordinada. Y la masculinidad subordinada es interesante porque justamente agrupa, ¿no? Estas dos categorías de hegemónica y subordinada, las elaboró, las propuso Connell, una socióloga australiana. La masculinidad subordinada, de una manera general, nos permite identificar a los hombres que reprueban la violencia, que no son agresores, pero que no hacen nada. Y cuando digo nada es no se entrometen, ven la violencia, ejercen como el visto, ¿no? Y ahí están, manteniendo el sistema, asegurándose de que a ellos, como están en la categoría subordinada, no les cuestionen, no les digan, no les pregunten, no les violenten, yo no sé. Yo estoy trabajando, yo estoy en mi espacio comunitario, yo estoy en mi familia, yo no sé, yo no quiero broncas, ¿no? Pero eso implica solapar, ¿no? Que de pronto puede estar también en cuestiones muy complejas cuando se vincula con espacios institucionales y laborales, ¿no? De aquí yo estoy viendo violencia, pero si la digo a lo mejor me corren, o a lo mejor no, lo coloco como un ejemplo, ¿no? Entonces Judith Butler nos comparte como este fragmento en una conferencia que dio y mencionaba, a los hombres les encargo una tarea, rompan el pacto de hermandad día a día, tengan el coraje de enfrentarse y quejarse cuando otro hombre comete un acto de violencia contra mujeres y trans, ¿no? Entonces, el reto desde la masculinidad subordinada no es solamente no violentar, no acosar, es romper el pacto de hermandad, ¿no? Y de pronto tener estas conversaciones incómodas entre hombres, ¿no? De pronto hay una frase que seguramente ustedes ubican, ¿no? De amiga date cuenta, y de pronto algunas propuestas que se hacen pues son sobre amigo no te pases de cabrón, ¿no? Si hay una amiga que se tiene que dar cuenta de algo en las relaciones heterosexuales, seguramente hay alguien que se está pasando de cabrón y entendiendo eso como que está ejerciendo violencia, que no se está involucrando en las labores de cuidado, que está teniendo una paternidad muy ausente, ¿no? Y ahí podremos mencionar varios ejemplos, ¿no? Entonces, hacia allá va la masculinidad subordinada y en el momento en el que se pueda ir cumpliendo esto que nos propone Judith Butler, ¿no? Lo podemos ir identificando en frases como estas, ¿no? ¿Qué hiciste o dijiste la última vez que algún conocido, amigo o familiar hizo algún chiste o comentario machista, ¿no? Eso es algo como clave. Tratar de recordar, dije algo, me reí, detecté que había violencia, pero decidí, para no generar ahí alguna discusión incómoda, no decir nada, ¿no? Ahí podemos encontrar clave de qué tanto mantenemos el pacto, ¿no? Y con esta cuestión de las masculinidades subordinadas, también lanzamos una serie de preguntas, ¿no? Con respecto a los hombres hacia las mujeres. ¿Qué podemos preguntar? ¿Qué podemos indagar para darnos cuenta de las cosas que no hemos observado? Pregúntale sobre cuántos de tus profesores son machistas o acosaban a sus alumnas, ¿no? Sería interesante ir detectando. Las universidades no están exentas, ¿no? de toda esta violencia. Y las universidades, como un ejemplo, como una mini ciudad a veces, ahorita virtual, ¿no? Van a reproducir estas situaciones de violencia sí o sí, ¿no? Y también ir identificando cómo es que se convive o se vive el acoso en los espacios laborales, ¿no? Qué tanto de ese acoso se ha normalizado, ¿no? Y también ir identificando, sobre todo en el tema del espacio público, que ahorita evidentemente se ha replanteado, pero en el tema del miedo, ¿no? ¿Qué cosas dejaron hacer las mujeres por miedo a experimentar acoso sexual, ¿no? Sería interesante que lancemos estas preguntas, ¿no? Para ir rompiendo estos pactos, ¿no? Y también un poco ir identificando qué estrategias tomas cuando sales para evitar experimentar acoso callejero, ¿no? Esta es una pregunta, lo mencioné en una conferencia hace unos días en la UABC, lanzo esta pregunta generalmente en espacios y cuando lanzo esta pregunta, ¿no? De qué haces para evitar el acoso callejero y lo hago de manera binaria, las mujeres saben de qué estoy hablando y empiezan a escribir, a discutir, a compartir. Y generalmente el patrón es que los hombres no entiendan ni siquiera la pregunta. Y me digan, ¿cómo? ¿Qué es eso del acoso callejero? Y empiezan a discutir, a preguntar, les voy acompañando, pero mientras los hombres están descifrando el acoso callejero, las mujeres ya llenaron toda una lista de las cosas que hacen para no vivirlo.
Y entonces todas estas reflexiones, cuestionamientos, pues nos llevarían a la masculinidad disidente. Esa sería la propuesta, lograr gestionar una masculinidad que sea habitable. Esa es la propuesta de Siobhan, la pueden encontrar en YouTube, es una bióloga, filósofa, investigadora aquí en México, y tiene un video muy interesante, tiene muchos, pero hay un video en donde habla acerca de la masculinidad y lanza estas propuestas, ¿no? De por qué las masculinidades no son habitables, por qué pareciera que si quiero apegarme a esta figura masculina, voy a comprometer mi salud mental, y si decido atender mi salud mental y gestionar mis emociones y recibo este acompañamiento, voy a experimentar exclusión social por no apegarme a ese mandato masculino, ¿no? Y pues bueno, hasta acá, esos son todos los elementos que les comparto. Y de acá les hago esta pues, invitación a un grupo psicoeducativo de nuevas masculinidades. Todas y todos conocemos a alguien que debería de tomar un grupo psicoeducativo de nuevas masculinidades, ¿no? Y esa es la pauta. Generalmente cuando lo compartí, la respuesta fue, claro que sí, yo conozco a alguien, ¿no? Pero ese alguien todavía no se ha dado cuenta que lo necesita, ¿no? Entonces, cada vez más van apareciendo desde el gremio pues de la psicología estas reflexiones con perspectiva de género, y una de las propuestas, pues tener estos grupos psicoeducativos de masculinidades, ¿no? También les comparto, bueno, esta es yo lo estoy gestionando y es de manera directa. También están estas otras propuestas con Centro de Servicios SER, que es uno de los espacios en donde he estado colaborando desde que egresé de la universidad, y pues próximamente vamos a tener unos talleres en fin de semana. También pueden ustedes consultar las redes de Centro SER y enlazarse y gestionar el registro con ellos si ustedes tienen el interés de registrarse a estos talleres, ¿no? Y también lanzarles la invitación, como ya presentaba Ana desde el principio, pues a revisar la página del Instituto Chihuahuense de Salud Mental, de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones, que son espacios en donde me toca a mí estar y gestionar esta perspectiva de masculinidades, y el reto justamente es hablar de masculinidades sin decir que se está hablando de masculinidades, porque es un tema que se tiene que transversalizar, ¿no? Ese es el reto con la temática de género, transversalizarlo y que se pueda ver reflejado en políticas institucionales y en estrategias para diferentes poblaciones, ¿no? Y otra de las invitaciones que les hago es que también puedan seguir a Nodos. Nodos es una organización que se reactivó durante la pandemia justamente con círculos de reflexión y análisis de cine desde las masculinidades, y bueno, pues ahí colaboro con los compañeros de Nodos también, al menos cada mes, con reflexiones sobre las masculinidades. Y pues bueno, por mi parte, eso es todo lo que yo les presento, todo lo que les comparto. Reitero mis datos de contacto, y pues ustedes me dicen si alguien quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta. Adelante, aquí estoy. Si alguien desea hacer alguna pregunta, la puede escribir a través del chat o hacerla directamente al maestro. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerle? Aprovechen. Es para ustedes este espacio. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, ahorita aquí Dafne nos dice, maestro Andrés, ¿cómo fue que empezó su interés por el tema sobre las masculinidades? ¿Cómo empezó mi interés por el tema? Mira, te hago como un recorrido breve. Cuando estaba en la universidad, empecé a involucrarme desde prácticas y servicio social en organizaciones que trabajaban el tema de VIH. Y a partir del tema de VIH empecé a trabajar con diversidad sexual y empecé a tener información sobre violencia de género, y me estuve capacitando en el tema, ¿no? De manera constante. Mis ejercicios estaban enfocados más a tema de transparencia y de política pública, sobre la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y otro tipo de intervenciones, ¿no? Mi primer contacto que tuve con las masculinidades formalmente fue con Gendes en una capacitación en donde empezamos algunos círculos de masculinidades cuando trabajaba en Gente Diversa en el programa de Ciudades Seguras para las Mujeres, ¿no? Desde ahí empecé a trabajar el tema de masculinidades y un poco lo fui arrastrando, digamos, en el sentido de que no lo trabajaba activamente, pero empecé a trabajar más el tema ahora que migré a Chihuahua,
Y resultó interesante porque tiene que ver con procesos personales, ¿no? Que me parece que mucho del quehacer de la psicología tiene que ver con procesos personales que tendrían que estar trabajados en psicoterapia, ¿no? Yo hago lo propio. Y entonces, ¿qué sucedió? Me topé aquí en Chihuahua con una masculinidad que me sorprendió, con una masculinidad muy hegemónica, instalada en muchas instituciones y en espacios sociales, comunitarios, y empecé a enlazar, ¿no? Como lo que estaba viendo acá, lo que veía de Tijuana, y empecé a tener una participación mucho más activa sobre el tema de las masculinidades, ¿no? Sobre ahí va mi vinculación, ¿no? Y sobre todo, desde el enfoque de salud mental, empezando acá en el ICHISAM, identificando todas las problemáticas de salud mental que hay en los hombres cuando hacemos estos análisis de datos desagregados por género, ¿no? Que tiene que ver con suicidio, con consumo de sustancia, con violencia, ¿no? Entonces, por allá le he dado. Gracias, Andrés. Y a ti, Dafne, gracias Otra de por las preguntar. preguntas. Otra de las preguntas que nos hacen por acá es, ¿a qué consideras que se refieren cuando hacen alusión al tema frágil masculinidad hacia los hombres? Fíjate, resulta interesante, gracias también por hacer esta pregunta, cómo es que se puede utilizar como esta idea, ¿no? Esta frase, qué es lo que implica de la masculinidad frágil, de la frágil masculinidad. Y puede verse interpretado de diferentes maneras. Cuando hablamos acerca de las nociones de género, entendemos que una de las maneras en la que los explicamos es a través de cajas, ¿no? De las personas somos educadas en cajas. Entonces hay una caja de la masculinidad, ¿no? Y también hay una caja, ¿no? Como que corresponde a todo este mandato de lo femenino. Pero en la caja de la masculinidad hay muchísimas restricciones que tienen que ver con interacciones y con gestión de emociones, ¿no? Entonces, como hay muchas restricciones en esas interacciones y en la gestión de emociones, hay muchos temas, hay muchas preguntas, contacto con emociones, lo que hablábamos de las relaciones de pareja, la manera en la que hacemos equipo, liderazgo, trastoca la manera en la que nos construimos como hombres. Y entonces se evoca que es frágil porque no lo podemos atender, ¿no? De pronto hay una renuencia a trabajar el tema de masculinidades, ¿no? Un ejemplo, acá es distinto porque estamos en un espacio institucional, pero cuando se lanza una conferencia o actividad sobre masculinidades, más de la mitad de las personas que asisten, por mucho, son mujeres, porque entonces los hombres no lo consideran necesario, ¿no? Y otro de los temas también con esto, ¿no? Extendiendo la noción de fragilidad, es que muchas veces se llega a utilizar, y quizá ustedes puedan evocarlo en redes sociales como insulto, ¿no? Como cualquier cosa y frágil masculinidad, ¿no? Como una intención justamente, ¿no? Como de estar, podría decirlo, como tocando la llaga, ¿no? Como del tema, ¿no? Y por otro lado, como cerraría, ¿no? en este tema de la frágil masculinidad, es que implica un reto hablar de masculinidades. Cada vez que yo tengo alguna intervención sobre masculinidades, pienso muchísimas veces cuál es el título que voy a utilizar, cuál es la frase con la que voy a empezar, cuál es el público al que me dirijo para que no reprueben todo lo que tenga que decir, ¿no? Y cuando digo esta reprobación, generalmente aparece de figuras masculinas que dicen, Nel, no quiero hablar de masculinidades, eso es una tontería, no me gusta, y viene un rechazo, ¿no? ¿Qué hay detrás? Pues esta fragilidad de no me toquen mi caja. Yo así soy hombre y así me relaciono. Si me la quitas ya no sé cómo relacionarme, ¿no? Gracias, Andrés, tenemos otra pregunta. Bueno, agradecemos a Velarde, fue quien te hizo la pregunta anterior. Ahora Andrea nos pregunta, ¿qué hábitos consideras que se pueden desarrollar para disminuir los actos de machismo en la sociedad en la que vivimos? Acá podría pensar, digo, tendríamos que pensarlo de una manera estructural e interdisciplinaria. Justo así tendríamos que partir partiendo de estos modelos ecológicos de la violencia basada en género, ¿no? Y con esta mirada, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues mira, desde nivel de política pública tendríamos que replantear legislaciones y presupuestos para que las instituciones públicas trabajen el tema de masculinidad vinculado a violencia de género, pero con normativas y con presupuesto, no por buena voluntad, ¿no? Tendría que ir en consecuencia, y eso nos compete, ¿no? Tendría que ir en consecuencia a cómo las universidades instalamos unidades de género, comités de prevención del acoso, y eso tendría que permear también a colegios de las diferentes profesiones, ¿no?
Y ahora, si me voy también a un tema como más familiar, comunitario, más próximo, necesariamente replantear cómo es que estamos educando a las niñas y a los niños, qué consumen, qué les vendemos de juguetes y cuáles son los mandatos o las indicaciones que les vamos haciendo. Ir detectando o registrando toda la información, los cuestionamientos, los mandatos que les damos a niñas y sobre todo a niños sobre lo que pueden hacer o no pueden hacer. Y por último, tendría que ver, por último en esta pregunta, pero hay muchísimo más, tendría que ver con gestionar espacios de reflexión para los hombres, ¿no? Justamente para estos hombres que están pensando en estas categorías, ¿no? Hacia lo disidente o desde lo subordinado, ¿cómo es que vamos gestionando espacios para que esos hombres puedan converger y puedan hablar acerca de salud mental? Puedan hablar acerca de necesidades, intereses, particularidades que no tengan que ver con cuestiones ajenas a sus emociones, ¿no? Hacia allá tendríamos que caminar también, ¿no? Tenemos un comentario aquí de Ana Karen. Nos dice, entonces, ¿se puede decir que la mayoría de los problemas del hombre en cuanto a generación de actitudes violentas, en cuanto a que genera actitudes violentas y esa masculinidad recae en esa constante retención de sus emociones? Fíjate que sí, o sea, esto que compartes tiene mucho que ver y aquí hay que entenderlo. Muchas veces cuando hablamos de estos temas nos confundimos en general, sobre todo ¿no? como el Vox Populi, ¿no? Cuando explicamos, ¿no? Es para comprender, no para justificar, ¿no? Bajo esa lógica, los hombres que cometen actos de violencia, los hombres que son agresores, pues tendrían, ¿no? Idealmente, bajo esta lógica, pues que atenderse al sistema de justicia, ¿no? Y cumplir con todas estas normativas, ¿no? Sin embargo, desde toda esta parte social y psicológica, vamos comprendiendo que ese hombre agresor no apareció de la nada. Ese hombre agresor se construyó socialmente y socialmente las instituciones, desde la familia hasta instituciones de administración pública, pues estuvieron construyendo, estuvieron generando espacios para que ese hombre agresor se construyera, ¿no? Y una de las constantes aparece lo que mencionas, efectivamente, Ana Karen, el tema de la gestión de emociones, ¿no? Que hay detrás de un problema de control de ira, pues que no hubo una gestión de emociones, que no hubo un momento, un espacio para ponerle nombre a lo que sentía. Y entonces se va mezclando la conducta con el pensamiento, con la emoción. Y justamente hacia allá van los, como lo mencionaba, los trabajos de masculinidades con nombres agresores, a que aprendan a reconocer emociones, ¿no? Gracias, Andrés. Ahorita estamos en espera una de otra alumna, Victoria, nos quería hacer un comentario o puedes activar tu audio. Si lo deseas, Victoria, puedes hacer la pregunta. Si nos escuchas, Victoria. Tenemos un comentario aquí de la doctora Montserrat. Dice, ¿nos pudieras compartir sobre la interseccionalidad, el estrés de minorías, gestión del oído, salud mental y curso de vida, Andrés? Saludos, saludos, Monse. Qué bonito leerte acá. Pues bueno, justamente con esto que mencionas, ¿no? Parto de la interseccionalidad, tendría que implicar un análisis y después un posterior abordaje de las masculinidades, haciendo una revisión de, ¿cómo podría mencionarlo? De estos otros grupos o categorías que pueden catalogar o colocar a las personas en una categoría de vulnerabilidad. Lo explico de manera más específica, tendríamos que analizar no solo la categoría de hombres y no solo estas tres categorías que presenté, sino qué pasa con los hombres de zonas rurales, qué pasa con los hombres que son indígenas, qué pasa con los hombres que son de clase baja, qué pasa con los hombres de clase alta, ¿no? Y aquí podría colocar un ejemplo que tendría que ver quizá un poco también con estrés de minorías. Podríamos hablar, y bueno, y tendríamos que hacerlo, de las masculinidades al interior de la comunidad LGBT también. ¿Cómo son las masculinidades entre los hombres y las mujeres trans? Y cómo son las masculinidades también entre hombres gays y bisexuales. Y podríamos ahí identificar esta intersección
de masculinidad, feminidad y clase, este estatus y este poder, ¿no? A mayor clase, a mayor poder, hay una mayor libertad, la caja se hace más grande porque tengo un poder que tú no tienes, ¿no? Entonces, lo opuesto se da en las clases sociales más bajas, ¿no? Entonces, desde ahí podría compartir un poco de la interseccionalidad y justo eso va a ir vinculado con el tema de estrés de minorías, que es un modelo que nos permite identificar cómo es que se tiene este resultado, digamos, de la salud mental de grupos minoritarios, particularmente de la comunidad LGBT, por estar sorteando todas estas violencias, ¿no? Con respecto a tanto hombres como mujeres, a nivel institucional o más directo, de que no te puedo reconocer tu cambio de nombre, que me voy a burlar de ti, que no te voy a reconocer cuando estemos hablando en espacios institucionales o educativos, ¿no? Las frases, los comentarios que les colocaba, ¿no? De las historias de Instagram que reciben todas estas personas. Entonces vamos identificando que hay personas, principalmente hombres, hacia allá llevo la discusión, que están tan acostumbrados a la violencia que van teniendo una interacción directa y negativa en su salud mental, porque a lo largo de su curso de vida han estado escuchando todos estos comentarios de no perteneces, no puedes ser, no nos estás comprobando que eres hombre, aquí no te dejo entrar, aquí no te permito hablar, y entonces eso va generando, bajo el modelo de estrés de minorías, ansiedad y depresión principalmente, ¿no? Gracias, Andrés. ¿Alguna última pregunta que tengan? Nos dice Yasmín, ¿considera que el querer tener ciertas características corporales como el vello facial o la fuerza se asocian a la idea que tenemos de masculinidad? Sí, 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 justamente tiene que ver y que también tendríamos que revisarlo, ¿no? Un poco con esto que mencionas, Yasmín, cuáles son, cuando evocaba esta frase de quienes nos educan, ¿no? Pensando en qué consumimos, ¿no? Es decir, qué juguetes me regalan, qué caricaturas veo, qué películas veo, qué escucho en la radio, son de mi localidad, son de mi comunidad, son de otro país, son de cuerpos blancos y yo soy moreno, soy indígena o tengo raíces indígenas y no tengo tanto vello facial justamente por eso, ¿no? ¿A qué voy con esto? Vamos construyendo una idea de masculinidad que muchas veces es ajena a nuestro contexto, ¿no? Y podría llegar a ser nocivo, ¿no? Ojo, el hecho de tener fuerza, el hecho de querer desarrollar la fuerza a través de la actividad física y el ejercicio, de tener vello facial, ¿no? Yo tengo facial, no es algo negativo en sí, ¿no? Pero sí ir revisando por qué queremos esa fuerza, por qué queremos ese vello facial, cuál es el estatus que nos da, ¿no? Con respecto a la interacción social, porque ahí viene otro tema y lo vinculo también con algo que ya nos mencionaba la doctora Montserrat, de la interseccionalidad, pues la violencia que vivimos cuando las personas pues no son reconocidas, ¿no? Porque no cumples con estas características. Desde el momento en el que te presentas en un espacio público, yo veo un cuerpo, veo sus expresiones de género y me empiezo a relacionar con esa persona en función de eso, ¿no? Y aquí nada más vinculo, porque eso no lo toqué, el tema de gestión de la rabia, ¿no? Con cómo entonces vamos identificando desde estos enfoques que va a haber muchas poblaciones, muchos grupos con características que les van a colocar con un estatus de vulnerabilidad que van a ir generando justamente pues mucha aversión a muchos espacios, ¿no? Mucho enojo justificado, ¿no? Y entonces muchas de las intervenciones hacia estos grupos tendrían que ir enfocadas a la gestión de la rabia, entendiendo esto entonces como todas estas actividades y todas estas estrategias para el autocuidado, ¿no? Cómo me voy cuidando, cómo me voy protegiendo, cómo voy cuidando mi salud mental en un entorno violento que no me respeta, en un entorno institucional en donde yo no puedo pertenecer, en un estado o una ciudad en donde la legislación no me avala, ¿no? En donde pareciera que soy invisible a veces, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días. Perdón, soy Victoria. Lo que pasa es que no podía prender mi micrófono, tuve que salir y volver a entrar. No te preocupes. Adelante, Victoria. Querías comentar algo, ¿verdad? Sí, primero muy interesante el tema y también lo que me llamó mucho la atención fue la pregunta que hizo en redes sociales y que comentaba un joven que a sus 9, 10 años le había pegado a su papá que porque no era lo suficientemente hombre o masculino. Y pues yo crecí con 3 hermanos y sí recordé, mi papá nunca les hizo este tipo de comentarios, pero recordé que entre ellos
también cuando si alguno hacía algo que el otro no consideraba lo suficientemente masculino, pues sí se daban carrilla al respecto. Y también me sorprendió otro que dijo que su director de secundaria le hizo el comentario. Entonces me quedé pensando, es como si no pudieran expresar sus sentimientos y al mismo tiempo eso no les diera como el derecho a, pues no sé, hacer seres humanos. Eso por un lado. Y lo otro, en alguna ocasión leí que de hecho el color rosa en la antigüedad se usaba para los hombres y el azul para las mujeres, y que fue más o menos por los años 50, no estoy segura, que entra la mercadotecnia y por querer vender más fue que hicieron esa separación de colores, de que el rosita para niñas y el azul para los niños. Y de hecho recuerdo hace unos años cuando aquí en Tijuana se empezó a usar las camisas tipo polo rositas, sí les cuestionaban mucho su sexualidad a los hombres que las empezaron a utilizar. Gracias por compartir. Justo con respecto a esto último, ¿no? De los colores y la mercadotecnia, pues justamente nos proporcionas un ejemplo de cómo el género es una construcción social, ¿no? Es un invento colectivo, ¿no? Y cuáles son las implicaciones en función del tiempo histórico y el espacio geográfico. Y sobre lo que nos compartes de tu sistema familiar, gracias por compartirlo. Justamente va apareciendo ahí en este ejemplo esta manera de ir normando entre nosotros, sobre todo entre los hombres, cómo debemos de comportarnos. También por ahí, si no estoy equivocado, porque la cita no la traigo, Beatriz Preciado tenía algunos documentos, algunas reflexiones, en donde decía que muchas veces las personas actuamos como policías del género, y en diferentes espacios o situaciones pareciera que ya tenemos incorporado y tenemos que andarle diciendo, oye, eso no es de niñas, oye, eso no es de niños, oye, aquí no puedes estar, oye, tú no puedes hacer esto, ¿no? Y entonces viene este cuestionamiento, ¿no? Que es lo que nos trae acá, es ¿de dónde agarramos eso, no? ¿De dónde fuimos incorporando y por qué nos sentimos con la autoridad y con la necesidad o obligación de ser policías del género y normar las emociones y las expresiones de las personas? Gracias, Andrés. Pues para ir concluyendo, agradecemos, estuvieron muy participativos los alumnos, seguramente habrá muchas más dudas que puedan tener por ahí. Les reitero la invitación a seguir a Andrés en sus redes sociales, de hecho tiene una página personal que se las compartía, igual se las estaré poniendo en algunos de los grupos. Dice Montserrat, excelente y necesaria presentación, felicidades. Estaba muy pendiente de la presentación, Monse, Andrés. A manera personal, lo agradezco nuevamente, Andrés. Creo que fue un gusto que Monse haya puesto tu nombre en alguna conversación y saliera el tema. Esta conferencia el día de hoy, jóvenes, más allá de nutrirlos como futuros profesionistas, como futuros psicólogos, es algo que necesitamos a manera personal, ¿no? Como humanidad. En general necesitamos psicoeducarnos de diversos temas, pero el tema de la masculinidad es un tema que en lo personal considero que no está tan expuesto, ¿no? De pronto, lo decías, Andrés, no es algo como tan común, o de pronto es como pena, o por qué tendría que hablar de ello. Precisamente hacía mucho hincapié en que tuvieran este tema porque constantemente y ahora actualmente muchos de sus docentes, muchas de sus maestras incluso han tocado el tema del feminismo, ¿no? Y debido a los diferentes y actuales acontecimientos que ha habido respecto a los feminicidios y todas estas manifestaciones, pues es un tema muy, que está muy reciente, pero también al mismo tiempo muy desinformado, ¿no? Pareciera que hay mucha información, pero esa información de pronto pues es mera publicidad y ahí se queda, ¿no? Agradezco realmente el tiempo, agradezco tu preparación, realmente se nota, ¿no? Como esta pasión y lo llegas a transmitir por el tema. De verdad sigue en ese camino, creo que muchos necesitamos seguirnos formando. De manera personal soy mamá de 2 pequeños hombres y me quedo, ¿no? Con esa responsabilidad pues de nutrirlos, ¿no? Le ponía a Monse de pronto ahí el mensaje, le dijo, espero y puedas hacer algo pronto para los niños, ¿no? Para trabajar con los niños esta parte, porque considero que también la comunidad infantil necesita, ¿no? Ir teniendo esta preparación, esta educación.
Y pues esperemos, me quedo con una tarea, Andrés, pronto te estaré dando lata porque me hacía mucho ruido la parte de que como universidades tenemos la responsabilidad, y me hacía ruido la generación de comités de prevención del acoso, ¿no? Que creo que es algo muy importante, y me gustaría mucho pues que pudiéramos ahí de pronto trabajar, o nos dieras como un parteaguas para continuar. Y pues gracias, Andrés. Tenemos un reconocimiento, te lo haré llegar vía digital. Agradecemos, y pues tenemos una comida pendiente ya que vengas por acá. Esperemos coincidir incluso con Monse, ¿no? Pues yo nada más agradezco nuevamente que no quitaras el dedo del renglón para poder gestionar y coincidir con los espacios horarios, y pues agradecerles a ti y al resto de las personas que están acá enlazadas por su interés, que pues tal cual como ya lo mencionabas, no queda solo en esta hora, sino en mantener la reflexión, ¿no? Y de acá, pues bueno, seguimos enlazadas para seguir colaborando. Y acá hago también una mención, por ahí Montse me estaba recordando que vamos a gestionar una actividad, bueno, un producto audiovisual enfocado justamente a las infancias con el tema de los juguetes para diciembre, ¿no? Entonces ahí estén pendientes de la red del Ichisam. Por ahí, si los tiempos nos lo permiten, ahí vamos a tener un producto que va a permitir también reflexiones en diciembre, y estén pendientes también este mes para unas conferencias que vamos a tener vinculado al tema, de hecho va a ser mañana, tema de alcohol y otras drogas, y hacia la semana del 19 de noviembre vamos a tener un podcast y otra conferencia para seguir hablando de masculinidades. Muchas gracias, Andrés. De igual manera, también, jóvenes, les estaré compartiendo, igual se lo compartiré a sus coordinadores, para hacerles la invitación al grupo que tiene el maestro Andrés Gaeta sobre masculinidades, muy interesante, muy necesario. Les decía, ¿no? Como seres humanos y como futuros psicólogos y psicólogas, o madres, padres de familia, creo que no está de más esta información. Y gracias nuevamente, Andrés. Nos estaremos viendo próximamente. Gracias a todos. No olviden evaluar su vida universitaria, por favor, jóvenes. Buen día, nos vemos. Adiós, gracias. Gracias.